Para muchas personas la Iglesia, ya sea que nos refiramos a una iglesia en particular o a todas en general, es un invento de hombres. Lo habréis oído muchas veces, ¿no? Que la Iglesia es una invención humana. Una institución a priori sin ánimo de lucro, pero que es muy lucrativa para sus dirigentes en ocasiones. Y a veces, como sabéis, tristemente, la Iglesia sirve de tapadera para las mayores vilezas e inmoralidades que se pueden escuchar en nuestra sociedad. Es la opinión que muchas personas tienen. Pero que la Iglesia es una invención humana no es solamente idea de los incrédulos, es también idea de algunos que se dicen cristianos, que dicen, yo creo en Dios y estoy dispuesto a creer y a someterme a Dios, pero no creo en la Iglesia, porque no creo en los hombres. Porque donde quiera que haya hombres, allí hay corrupción. Y no podemos negar eso, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña, y lo estamos estudiando en esta carta, en la carta de Pablo a los Efesios, que la Biblia no tiene, la Iglesia no tiene un origen humano. No es iniciativa de hombres, no es invención humana. La Iglesia es el plan de Dios desde antes de los tiempos. De hecho, podemos decir con autoridad que Dios no pensó en este mundo como su plan final, sino en la Iglesia, por el hecho de que este mundo es pasajero, va a perecer y su Iglesia es eterna. Es lo que este libro nos está enseñando. Y que la Iglesia no tiene un origen humano debió quedar claro en el anterior estudio. Porque ¿qué otro movimiento hay en el mundo que aglutine a personas de todas las nacionalidades, que tengan fuertes enemistades ancestrales entre sí y que queden unidos en una familia? Ninguno, solo la Iglesia. Es la demostración y la prueba de que solamente por medio de la Iglesia Dios es capaz de unir, de reunir todas las cosas, a todas las personas, a todos los escogidos en Cristo. Y hoy vamos a seguir ahondando, profundizando en el conocimiento acerca de la Iglesia que esta carta de Efesios pone tan en alto. El apóstol Pablo en esta carta coloca a la Iglesia en los lugares celestiales y nos muestra la gloria de la Iglesia. Y me atrevo a decir que es imprescindible tener esa visión de la Iglesia, porque tantas veces lo que vemos es lo que he comentado antes, ¿verdad? Vemos a los hombres, vemos la corrupción del hombre y vemos algo que deja mucho que desear. Por eso necesitamos una visión espiritual, una visión bíblica de lo que es la Iglesia en el plan de Dios. Y vamos a meditar en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el final del capítulo, los versículos 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor nos ayude a ver la gloria de la Iglesia en estos versículos. Me encanta la manera de enseñar sencilla y especialmente la manera de enseñar que vemos en los evangelios del Señor Jesús, ¿no? Comparando el reino de Dios a elementos que eran cotidianos y conocidos por las personas a su alrededor. Y creo que el apóstol Pablo, como buen imitador de su maestro, toma ejemplo y nos va a presentar la Iglesia bajo tres figuras, bajo tres ejemplos o metáforas. ¿Los podéis ver en el texto? ¿Cuáles son? El edificio, muy bien. ¿Qué más? Una familia, muy bien. Edificio y templo serían equivalentes. Y se habla de la Iglesia, si os fijáis, en primer término, como los conciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, ¿sí? Súbditos de un reino o ciudadanos de un estado, ¿no? Serían las tres metáforas que vemos en el texto y que vamos a intentar desarrollar. Ahora, ¿qué nos enseñan estas metáforas? Creo que para poder interpretar correctamente y entender en su contexto, tenemos que echar un momentito la mirada atrás y ver qué hemos visto en los dos estudios anteriores. En el capítulo 2, versículos 1 al 10, hemos visto cómo toda persona es salvada solamente por la gracia, en Cristo. Salvos por gracia y salvos en Cristo. Y después, en los versículos 11 al 17, hemos visto que todos aquellos que han sido salvados en Cristo por gracia forman una unidad. Creo que estos son los dos elementos, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Entonces, estas metáforas nos sirven para entender cómo aquellos que han sido salvados por gracia ahora son santos y más adelante se nos enseñará que deben vivir como tales. Fijaos que en dos de los ejemplos se menciona la palabra santos.
Dice, en primer lugar, en el versículo 19, que somos conciudadanos de los santos, y después, en el versículo 21, que somos un templo santo. No es casual que se mencione dos veces esto, ¿verdad? Entonces, aquellos que han sido salvados por gracia son santos, apartados para Dios, y tienen una nueva vida, y deben vivir de acuerdo a esa nueva vida. Y ese es un tema que Pablo abordará en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Ahora, otra cuestión importante que nos muestra lo anterior es que hay una unidad orgánica, una unidad vital entre todos los cristianos, como la unidad que hay en una familia, como la unidad que hay entre los ciudadanos o súbditos de un reino, ¿no? Todos bajo la misma bandera, todos bajo el mismo rey. En una familia, todos del mismo padre, idealmente, ¿no? Y en un templo, todas las piedras forman una misma estructura, forman un mismo edificio. Entonces, todos estos ejemplos nos están hablando de unidad, que es la idea última que hemos visto en el estudio. Y vamos a comenzar considerando y entrando un poco más en detalle en este primer ejemplo, que es conciudadanos de los santos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y en primer lugar notamos ese contraste, ¿no? Lo que éramos, extranjeros y advenedizos, y lo que somos, conciudadanos de los santos. Y mi pregunta para vosotros es, ¿se está refiriendo a los gentiles particularmente o se está refiriendo a los judíos y a los gentiles? ¿Qué pensáis? ¿A los gentiles he oído? ¿Sí? ¿A los dos? Bueno, siempre que se hacen preguntas hay diversidad de respuestas, ¿no? Mi opinión es que se está refiriendo a los dos porque mirad el versículo 18. Dice, porque por medio de él, se está refiriendo a Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces entendemos que tanto los judíos como los gentiles, ambos. Entonces, es interesante porque, ¿qué nos muestra? Que tanto judíos, aunque perteneciesen al pueblo del pacto, como gentiles que estaban alejados de los pactos y de la promesa, éramos extranjeros y advenedizos antes de estar en Cristo. Dice también el apóstol Pedro, escribiendo a un auditorio, a unos lectores, en su mayoría judíos, dice que en otro tiempo no erais pueblo. Erais nación, pero no erais pueblo de Dios. Pero ahora sois pueblo. Entonces, para mí es importante entender esto. Y recalcar algo que ya dije en el estudio pasado, que no hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda. Ya sabéis que en el judaísmo, los gentiles que se convertían al judaísmo eran llamados, ¿os acordáis?, prosélitos, y nunca eran considerados creyentes o herederos del reino al mismo nivel o en la misma categoría que los judíos. Eran siempre ciudadanos de segunda clase. Eran gabaonitas, los que llevan el agua, ¿no? O los que sirven a los demás. Estaba esa distinción en la mente del pueblo judío. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no es así. Que sois conciudadanos, ciudadanos al mismo nivel de derechos y responsabilidades, todos. Y esto es una verdad hermosa e importante para nuestro entendimiento, ¿verdad? Esta palabra conciudadanos solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. No hay otro ejemplo. Y puedes decir, pero a mí me suena otro, en Filipenses. Sí, ahí habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos y está refiriéndose a nuestra esperanza. Porque si nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra esperanza también, ¿verdad? Pero aquí lo que está estableciendo es una equiparación, una nivelación de lo que somos todos delante de Dios en Cristo, conciudadanos. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues significa que si te sientes más indigno que todos tus hermanos, si te sientes más pequeño que los demás creyentes, que Dios de alguna manera te ha dado menos o que te ama menos, o que tienes menos privilegios, o que tienes una esperanza un poco distinta. Yo durante mucho tiempo en mi humillación humana pensaba, me conformo con ser el perro guardián del cielo. No ya estar en un trono ni nada de eso, no, con ser el perro guardián que está a la puerta. Me conformo con eso, ¿no? Pero claro, este texto nos muestra que no por nuestros méritos, no por nuestro linaje, no por lo que somos, Dios nos ha hecho a todos los que han creído en Cristo conciudadanos, al mismo nivel. Nos ha dado la misma dignidad que no merecíamos, por gracia. Nos ha hecho herederos de lo mismo.
Y si piensas que eres un ciudadano más digno del cielo que otros hermanos, que otros cristianos, tienes que volver a leer atentamente Efesios 2, 1 al 10, para darte cuenta de que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestra única dignidad era merecer la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, como explica el apóstol Pablo. Así que, en cuanto al primer ejemplo, la primera metáfora, no voy a abundar mucho más. Creo que la fuerza está en las que vienen ahora. Pero es interesante esto ver, ¿no? Que somos una unidad. Todos los cristianos formamos parte de ese reino, de esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que ya se está gestando, ya se está formando, aunque todavía no la veamos terminada ni en su gloria y apogeo final, ¿no? Ahora, la siguiente figura de la metáfora. Somos, dice, la familia, miembros de la familia de Dios. Y fijaos, ser conciudadanos nos confiere una unidad, sí, una unidad legal, una unidad externa, ¿no? Todos los que son del mismo país y se encuentran en otro país, encuentran una unidad entre ellos, ¿no? Cuando viene por la puerta alguien que es de tu país, dice, anda, mira, otro paisano, ¿no? Y me imagino que hay una alegría especial. Yo cuando una vez viajé fuera de España, la única vez en mi vida que he viajado fuera, y me encontré a otro español, me dio una alegría enorme, ¿no? Dije, mira, otro perdido como yo, aquí en este país de lengua extraña. Ahora, ¿qué diferencia veis en la comparación entre ser ciudadano o conciudadano y ser familia? ¿Qué diferencia hay entre encontrarte fuera de tu patria a un paisano o encontrarte a un familiar? Es una unión mucho más cercana, ¿no? Puede que sea un paisano tuyo con el que no tengas mucho que ver, pero si es de tu familia, ya hay un vínculo, un lazo mucho más cercano, de sangre. Ya es alguien de tu sangre, ¿no? Sabéis que la palabra, bueno, eso lo veremos después, vamos a seguir avanzando. Ser miembro de su familia nos habla de algo más íntimo. Fijaos la expresión, no dice que somos de la familia de la Iglesia, no dice que somos de la familia de la fe, dice que somos de la familia de Dios. Dios nos ha hecho parte de su familia y tenemos que confesar y tenemos que reconocer que a veces nuestras familias son motivo de vergüenza, ¿verdad? Y no nos enorgullecemos de la familia a la que pertenecemos. Pero ser de la familia de Dios, ¿qué honor tan alto es este? Que personas como nosotros, que personas, como decía David, ¿no? ¿Quién es tu siervo para que me hayas puesto en el trono? Bueno, él estaba pensando en que había sido elevado a un trono, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya hecho parte de su familia? Para que Dios nos haya hecho no solo cercanos, sino íntimos. Haya querido tener ese lazo o esa filiación con nosotros y llamarse nuestro Padre. Y que todos nosotros nos podamos llamar, por consiguiente, hermanos. Y que nuestro hermano mayor sea Cristo, ¿no? ¿Qué privilegio es este? ¿Lo has pensado alguna vez? Si tu familia no te aprecia mucho, o si no has tenido familia, o si tu familia va por otro lado, tienes otra familia. Perteneces a la familia de Dios. Y esta es tu identidad no temporal, porque la familia temporal, pues es eso, ¿no? No se elige, vienes a una familia en la que estás un tiempo, pero esta es tu familia para siempre, tu familia eterna. ¿Has pensado qué privilegio es este que nos ha sido dado? Ahora, el fundamento de nuestra unidad familiar está en Dios, no en nosotros. Somos familia por causa de Cristo. Hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios, por causa de Cristo. Por tanto, otra vez, la dignidad o lo que nos hace dignos de pertenecer a esta familia no es algo que está en nosotros. Es la gracia que se nos ha dado en Cristo. Y vamos a leer un texto juntos para ver la fuerza, la importancia que tiene esta familia espiritual en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Y yo reconozco que la primera vez que leí este texto, las primeras veces me chocaba, ¿no? Porque algunos hemos tenido el privilegio de tener una familia con la que nos hemos sentido cercanos y unidos, ¿no? Pero mirad lo que dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera envían a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Es fuerte esto, ¿eh? Hay que decir que en aquel tiempo la madre no tenía muy claro quién era Jesús y los hermanos, desde luego, no tenían ni idea, ¿no? Y pensaban, como dice otros textos, que no creían en él, ¿no? No recibían sus pretensiones de ser el Hijo de Dios. Entonces la relación, en ese sentido, no era muy buena, ¿no? Pero fijaos lo que dice el Señor Jesús, versículo 34. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y sabéis que la voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Entonces, todo aquel que cree en Cristo Jesús, dice el Señor Jesús, fijaos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, el Señor Jesús está presentando delante de nosotros un vínculo, un lazo espiritual que es superior al lazo de sangre. Y nos está diciendo que Él tiene una familia, que son todos aquellos que creen en Él. Y que nos une con una unidad eterna, que nos hace parte de su iglesia. Es algo fuerte, como digo, ¿no? Y no es una idea, creo, para despreciar lo que significa y lo que es la familia de sangre, porque la familia de sangre es un don de Dios, una bendición de Dios. Pero claramente creo que tenemos que reconocer que es algo que está por encima de los lazos de sangre, que es una familia eterna. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado que tenemos una mayor cercanía y podemos tener una verdadera comunión con personas a las que no conocemos de nada, pero comparten nuestra misma fe en Cristo, y somos incapaces de tener comunión con un hermano de sangre cuando no está en Cristo? ¿Quién no ha tenido esa experiencia, no? Extraña y contradictoria con un hermano, con un padre, una madre, un sobrino, un primo, pero real, real. Y dice también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, y aquí voy a ser un poco más incisivo. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, al que es parte de su familia, al que debería ser parte de su familia espiritual, mira lo que dice, es mentiroso. Entonces, esto de la familia no es una opción, ¿no? Si eres parte de la familia de Dios, estás llamado a amar a tus hermanos y hermanas, como ellos están llamados a amarte a ti, porque somos familia, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Esto es una pregunta que voy a hacer y espero ayuda. ¿Qué hago si no me gustan algunos miembros de mi familia? Ahí lo dejo. ¡Hala! Amarlos. Amarlos. Es la familia de Dios. Vale, yo voy a decir lo que hago cuando no me gustan algunos miembros de mi familia de sangre. Procuro no verlos mucho. Entonces, cuando no hay más remedio porque se ha muerto alguien, gracias a Dios, pocas veces, o cuando hay un evento, sabéis, ¿no?, de importancia, nos vemos. Pero si no, a lo mejor no verse, ¿no? Porque no hay mucho en común, es más, hay discrepancias importantes acerca de cómo entendemos la vida y para qué discutir, ¿no? Ahora, en la familia de la fe, ¿qué hacemos cuando nos cuesta amar a algunos de los miembros de la familia? Y alguien ha dicho amarlos, pero es que eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me cuesta amarlos, tengo que amarlos, claro. ¿Pero cómo lo hago? Venga, quiero alguna idea que me ayude. ¿Mm? Entonces oro por ellos, que sean un poco menos despreciables, un poco más amables. Digo, Señor, yo los amaría, pero ¿sabéis que es algo comestible? Algo comestible que se puede comer, ¿no? Y algo potable que se puede beber. Y algo amable que se puede tratar, que se puede amar. Entonces, que Dios los haga amables. Y entonces yo los amaré. Esa es la excusa que muchas veces ponemos, ¿no? No, si no es que yo no esté dispuesto a amar, es que hay personas que lo ponen difícil. Intentar conocerle un poco más y pedir al Señor que te ayude. Muy bueno, eso es muy práctico. Porque sucede a veces que hay prejuicios, ¿no? Qué horribles son los prejuicios. Y qué tristes los errores que podemos cometer por causa de los prejuicios. Y a veces rompes esa primera barrera y cuando empiezas a hablar, emerge la realidad de lo que tenemos en común. Emerge la razón por la que nos podemos llamar hermanos. Y nos damos cuenta de que lo que parecía un muro insalvable es algo más sencillo y más natural.
que es superar esas primeras barreras y prejuicios. Es una buena idea. Más ideas. Vale, muy bien. Entonces, orar no porque el Señor cambie a los otros y los haga amables, sino que me cambie a mí y me haga que no juzgue. Y quiero ir un paso más allá, donde creo que está la clave de lo que os quiero decir. ¿Cuál es la verdadera razón para que como familia nos podamos amar? La verdadera razón no está en nosotros. La verdadera razón está en que Cristo nos ha amado. ¿Y quién soy yo para despreciar a aquel a quien Cristo ha amado? Por eso creo que la clave para poder amarnos como familia de Dios es volver al amor con que Cristo nos ha amado. Un amor de gracia, un amor incondicional y un amor eterno. Y aquellos por quienes Cristo ha dado su vida y son tan importantes para Él y son tan amados para Él, deben serlo para mí. Si es que soy de Él. Y esto es algo en lo que estamos creciendo, ¿verdad? Pero simplemente quiero dejar esta nota para animaros a crecer en ello. Lo más fácil es, en una iglesia como la nuestra, mediana tirando a pequeña, relacionarte con los que te caen bien y no tratar con aquellos que no te entran, ¿no? Pero no es a lo que estamos llamados. Una familia debe compartir el amor del Señor. Y es a Él a quien tenemos que ir, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que quiero destacar en cuanto a esta realidad, esta metáfora de que somos familia, es que el que es familia lo es para siempre, ¿no? Cuando tienes un hijo, lo es para siempre. Y puede ser un buen chico que el día de mañana te enorgullezca y digas qué majete, o puede ser un picias que por donde quiera que vayas te avergüence. Pero da igual, porque es tu hijo. Siempre lo va a ser. Cuando tienes un hijo, no puedes destenerlo. No puedes devolverlo. Los hijos no admiten cambios ni devoluciones. Son para siempre. De la misma manera, cuando somos engendrados por Dios en Cristo Jesús y nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, nacemos para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no tiene hijos de quita y pon. Dios no da a luz a hijos y el día de mañana los mira y dice, ¿sabes? Me arrepiento, ya no eres mi hijo. La salvación no es un don de quita y pon. La salvación es una dádiva completa y perfecta, irrevocable en Cristo Jesús, por medio de quien somos adoptados y por medio también de quien recibimos el Espíritu Santo, que nos da la confianza de llamar a Dios Padre, y esto es para siempre. He compartido con algunos de vosotros en un ámbito un poco más personal que en un momento difícil de mi vida traté de acercarme a Dios en oración y no me salían las palabras. ¿Sabes? Cuando tu corazón está duro por el pecado, cuando has pasado mucho tiempo lejos, cuesta trabajo volver a la luz, ¿no? Porque estás en las tinieblas viviendo y cuesta trabajo. Y al tratar de acercarme, solo pude decir la palabra Padre. Y cuando comprendí, creo que por el Espíritu Santo, lo que implica que un pecador pueda llamar a Dios Padre, el Señor hizo todo lo demás, ¿no? Me mostró la profundidad o la realidad de lo que esa sencilla palabra significa. Que Dios es mi Padre y lo va a ser siempre. No importa la cantidad de errores que cometa, no importa lo penosa y miserable que sea mi vida. Él me ha adoptado como hijo y no se va a volver atrás. Ahora, dicho esto, es mejor vivir cerca de Él y es mejor tratar de, en su gracia, ser hijos obedientes y no personas que tratan de dar coces contra el aguijón, ¿no? Y de seguir su propio camino. Ahora, hemos visto que en primer lugar somos llamados conciudadanos, compatriotas, si queréis, ¿no? Miembros del mismo reino, de la misma nación, del mismo Estado. En segundo lugar, somos llamados familia. Y vemos cómo el desarrollo natural es ver que hay una mayor profundidad, hay una mayor intimidad en el hecho de que somos familia. Ahora, ¿cómo me haríais el desarrollo a la siguiente figura de familia a edificio? Que estamos unidos los unos a los otros, muy bien, eso es. Pero ¿están más unidas las piedras de un edificio que los miembros de una familia? ¿Y alguien ha dicho algo más que ahora quiero rescatar? Esta pregunta tiene un poco de trampa, ¿eh? Porque en castellano sería muy difícil entender la relación que hay en la mente de Pablo al pasar de familia a edificio. ¿Qué habéis dicho la otra cosa? ¿Qué? Vale, o sea que hay una...
La comparación va por ahí, pero no nos daríamos cuenta si no lo viésemos en griego. El crecimiento, sí, bueno, una familia puede crecer o no, ¿no? Un edificio también, pero bueno. El crecimiento forma parte de esta tercera metáfora que vamos a ver. Y en una familia estamos llamados a crecer en nuestras relaciones. Eso es una muy buena observación. Pero mirad, en griego, la palabra familia y la palabra casa o edificio es la misma. Es la misma palabra, oikos. Y queda diferenciada por el contexto. Es decir, sabes que se está refiriendo a una cosa u otra en función del contexto. Por eso en la mente de Pablo lo natural, pensando en griego, es, estoy hablando de familia, ahora voy a seguir la metáfora con el edificio, porque es la misma palabra, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos dice acerca del edificio? Pues bueno, muchos dicen, ya sabéis, que la iglesia es una invención de hombres. Y lo primero que leemos en el versículo 20 de nuestro texto es que hemos sido edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Los apóstoles y profetas no son hombres? Entonces, ¿no es la iglesia una invención de hombres? No lo es. ¿Por qué no lo es? Seguid leyendo el versículo 20. Porque la principal piedra del ángulo, la base, el fundamento de la iglesia, el origen de la iglesia, es Cristo. Ahora vamos a ver, en esta estructura espiritual vamos a ver tres partes. Lo que es el fundamento, el cimiento, que es Cristo. Lo que serían, podemos llamar, utilizando el lenguaje de Gálatas, las columnas, que son los apóstoles y profetas. Y lo que serían las piedras que están entre las columnas y sobre el fundamento, que serían los creyentes, los cristianos. Son las tres partes que vamos a ver en este edificio. Ahora, primeramente conviene aclarar que la iglesia no es una invención humana. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. He empezado por el texto fácil, he dejado el difícil para ahora después. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego habla de edificar sobre ese fundamento, ¿no? Pero fijaos, el fundamento de la iglesia es Cristo y ya está puesto. Nadie puede poner otro. ¿Y quién ha puesto a Cristo como fundamento de la iglesia? Dios. ¿Y cuándo lo ha hecho? Antes de los tiempos, en la eternidad. Por eso, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, la iglesia no es un invento de hombres. La iglesia es el plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo, precisamente por medio de la iglesia. ¿Lo veis? Y Cristo es el fundamento de la iglesia. Y sí, hay hombres que trabajan edificando sobre ese fundamento, y unos de esos hombres son los apóstoles. Pero ellos no son el fundamento final. Es Cristo. Ahora vamos a un texto un poco más difícil, y si alguna vez hablas con un amigo católico, seguramente te va a mencionar este texto, en este tema del que estamos hablando ahora, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 18. Sabéis el contexto, el Señor Jesús ha preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos han dado varias respuestas, ¿no? Y después el Señor Jesús les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, que siempre toma la iniciativa, la voz cantante entre todos los demás apóstoles, responde. Y esta vez acierta. Podemos decir que lo clava, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le mira y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no viene de ti. Esto no se te ha ocurrido a ti, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y mira, dice después en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, como te digo, un amigo católico te puede decir, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Pedro, porque sobre esta roca, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está bastante claro, ¿no? Entonces, la iglesia puede que no sea un invento de hombres, no, pero está fundada sobre un hombre, Pedro, que a su vez da lugar a una sucesión, vamos a decir apostólica,
que da lugar a la doctrina del papado. Por eso digo que si tienes un amigo católico que te enfoque este texto, te va a decir probablemente algo así. ¿Qué podríamos decir a esto? Mm. Entonces, una respuesta habitual y buena, creo, a este texto, es que la roca no es Pedro, sino la respuesta de Pedro. Y la respuesta de Pedro es, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la Iglesia. Ahora, tengo que deciros, hermanos, que esa respuesta es un poco antinatural, porque ¿sabéis qué significa Pedro? Piedra, roca. Entonces yo creo que lo más natural es entender que el Señor Jesús está haciendo un juego de palabras. Y está diciendo, sobre ti, Pedro, piedra, voy a edificar mi iglesia. ¿Podríamos llegar a entenderlo así los evangélicos? No os asustéis, que aunque esté proponiendo las cosas así, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Vale, entonces, si queremos entender muy bien qué está pasando en esta conversación entre Jesús y Pedro, lo mejor que podemos hacer es acudir al testimonio de Pedro, ¿no? Y el testimonio de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 o 5, nos acaba de aclarar quién es la piedra sobre la que está fundada la iglesia. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, la piedra de Dios escogida y preciosa que conforma el fundamento de la Iglesia es, siempre ha sido y será, Jesucristo. Y todos nosotros, Él incluido, somos piedras, claro que somos piedras sobre las cuales se sigue edificando la Iglesia. Ahora, ¿qué os propongo? Pues que Pedro, como el resto de los apóstoles, forman parte del fundamento de la Iglesia. Como está diciendo nuestro texto en Efesios, que la Iglesia es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque estas personas de manera particular y especial tuvieron de parte de Dios el ministerio principal de la enseñanza de la palabra, que constituye el fundamento de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo está fundada en Cristo por medio de la fe en su palabra. Fe en su palabra que nos viene por medio de los apóstoles y de los profetas. ¿Veis entonces la relación de todo? No debemos tener problema en pensar que Cristo está diciendo que la Iglesia va a ser fundada sobre Pedro como apóstol, sobre Pedro y sobre el resto de los apóstoles, así como sobre los profetas, así como la Iglesia está siendo fundada sobre el trabajo y ministerio de todos los creyentes a lo largo de los siglos. Cuando un hijo de Dios viene a la fe por tu testimonio, podemos decir en un sentido, con toda la reverencia del mundo, que parte de la Iglesia de Cristo ha sido fundada sobre ti. Pero no podemos decir nunca que un hombre es el fundamento de la Iglesia de Cristo. ¿Veis la diferencia? Creo que es importante entenderlo así. Ahora vamos con otra distinción, otra dificultad. Cuando habla de apóstoles y profetas, ¿a quiénes se refiere? ¿A qué personas se refiere? ¿A los apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento? ¿O a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento? ¿Qué pensáis? Pues esta es una buena interpretación a todos, es decir, a los apóstoles, que solo hubo 12, ¿no? Y a los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque todos tuvieron un ministerio de la palabra. Yo tengo que decir que esta es mi interpretación. Esa también es mi interpretación. Y me alegro porque si coincido contigo me da más tranquilidad. Ahora, tengo que deciros que no es la opinión de William Hendrickson, mi amado hermano comentarista, no es su opinión en este caso. Él opina que se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento y da 3 argumentos para demostrarlo. Ahora, como en cuestiones de fe nosotros no llamamos padre a ningún hombre, sino que interpretamos directamente cada uno con la ayuda del Espíritu Santo, quiero decir en este caso que yo no estoy de acuerdo con su postura y sí con Marta. Podemos hacernos una camiseta promocionando nuestra postura. Apóstoles y profetas, todos los profetas.
Mirad, dice William Hendrickson que si se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, ¿por qué invierte el orden? Dice primero apóstoles y luego profetas. No está mal traído, ¿no? Mi respuesta podría ser, si yo defendiese la postura de que son los profetas del Antiguo Testamento solo, que no defiendo esa postura, que está hablando del orden de importancia de la revelación. Y en el orden de importancia de la revelación, los apóstoles nos dan una mayor luz acerca de Cristo y la obra de Cristo que los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, apuntan en la misma dirección, nos hablan de Cristo todos, pero los apóstoles tienen una mayor revelación de parte de Dios, ¿no? Nos dan una mayor revelación. Vale, pero el argumento sigue ahí. Primero menciona a los apóstoles y luego a los profetas. Capítulo 3, versículo 5 de esta misma carta de Efesios. Está hablando del misterio del Evangelio que Pablo está dando a conocer por medio de la predicación y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, fijaos en ese ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora. ¿Lo veis? Primero, mantiene el mismo orden, apóstoles y profetas, y habla de los profetas ahora. Yo creo que ese argumento tiene potencia, ¿no? Capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y dice Hendrickson que se mencionan apóstoles y profetas en el mismo orden como dones otorgados por Cristo después de su ascensión. Sabéis que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y concedió a unos estos diferentes dones, ¿no? Entonces, el argumento de William Hendrickson es que se está refiriendo a los dones después de la ascensión, por tanto, tienen que ser los profetas del Nuevo Testamento. Pues fijaos que son argumentos muy buenos. Espero que no hayas cambiado de idea, Marta. Yo tampoco. Y creo que realmente se está refiriendo a la revelación que Dios ha traído siempre por medio mayormente de los apóstoles y de los profetas de todos los tiempos. Pero si quieres verlo de otra manera, pues a paz nos llamó el Señor, ¿no? No vamos a discutir por este asunto. Ahora, lo que sí me parece muy importante otra vez discernir es que la autoridad no recae sobre los hombres, sino sobre la palabra que Dios nos trae por medio de estos hombres. Estos eran hombres falibles, hombres sujetos al pecado como tú y como yo, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, nos dice el apóstol Santiago, ¿no? Hablando de Elías. Entonces, para mí este es un tema importante, ¿no? ¿Cómo ha edificado el Señor su iglesia? Dando dones a los hombres para que nos trajesen su palabra y finalmente la obra de edificación de la iglesia la lleva a cabo el Señor por medio de su palabra. ¿Sabéis cuál fue el testimonio de Lutero al final de sus días cuando contempló toda la obra de la Reforma? Y alguien le preguntó al respecto, ¿no? Lo que dijo, ¿os acordáis? Yo no he hecho nada. Ha sido la palabra. Ha sido la palabra. Y esto no es falsa humildad, hermanos. La iglesia no la puede edificar ningún hombre. La edifica el Señor por su palabra. En el texto que hemos leído antes, aunque hemos puesto el foco de atención en quién era Pedro, si era la piedra o no, pero fijaos, dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra, por dones que ha dado a las personas para predicar su palabra. Así edifica Cristo su iglesia. Por tanto, qué importante es que en las iglesias de Cristo, en las iglesias evangélicas, en la verdadera iglesia, el centro sea la exposición de la palabra de Dios. Porque es lo que edifica la iglesia. Hablo a veces con otros pastores de otras iglesias y me dicen, pues qué alegría que la iglesia está creciendo, ¿no? Digo, sí, muy grande. Y me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estáis haciendo para que la iglesia crezca? Y digo, ¿quieres saber el secreto? Y dicen, sí, ¿qué? Predicar la palabra. Es que no hay otro. Bueno, sabéis que hay iglesias que hacen un show, ¿no? Hacen un concierto y dan comida y hacen muchas cosas interesantes. Y bueno, eso puede atraer más gente. Es cierto, puede dar resultado en ese sentido, atraer más gente. Hay otras iglesias que prometen lo que Dios no ha prometido, que prometen sanar a todo enfermo, que prometen dar toda riqueza, que prometen cumplir todos tus sueños, aquí y ahora, pero eso puede atraer mucha gente, sí, puede llenar las sillas, de acuerdo, pero eso no edifica la iglesia de Cristo. Lo único que edifica la iglesia de Cristo es la predicación de la palabra de Cristo. Y Cristo mismo, por su Espíritu y por su palabra,
sigue llamando a los que son suyos e incorporándolos a su iglesia. Y esta es una labor en la que hay que tener paciencia, porque, sabes, te puedes pasar la vida sembrando y no ver nada, o regando, y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Y cuándo lo da? Cuando a Él le place. ¿Sabéis cómo el Señor Jesús anunció a sus apóstoles acerca de los samaritanos? Que otros han sembrado y plantado y no han visto cosecha, pero vosotros la vais a ver. ¿Y os acordáis cómo después de Pentecostés, cuando Felipe, me parece que es Felipe, ¿no?, el que se le ocurre ir a predicar a Samaria, resulta que vienen a la fe montones de personas? Porque Dios dio crecimiento en ese momento. Vale, pues este es un tema muy importante, hermanos. La iglesia es de Cristo. Él la ha fundado y Él la edifica. La edifica por medio de la predicación de su palabra, por medio de los dones, diferentes dones que Él ha dado a su iglesia, ¿no? Ahora, lo principal de toda esta enseñanza es que la piedra angular es Jesucristo mismo. Él es el fundamento. Y hay distintas ideas o interpretaciones acerca de lo que es la piedra angular, y he visto varias, ¿no? Unos dicen que es todo el cimiento, todo el soporte de abajo. Otros dicen que es la piedra del ángulo de un arco, la piedra que está en medio. Si quitas esa piedra, se cae todo. Bueno, si quitas una de abajo, también se cae todo, ¿no? Ese argumento no me convence mucho. El que más me convence, y yo no soy un experto en arquitectura, aunque he hablado con un amigo y hermano experto en arquitectura, el padre de Graciela, el hermano Rodrigo, la piedra angular es una piedra que sostiene y que dirige los dos muros principales de la casa. Me remite, ahora sí que estoy de acuerdo con Hendriksen en esto y me remito a su comentario. Dice, además de ser la piedra angular de un edificio, parte del fundamento y por tanto soporte de la superestructura, ella determina su forma final, puesto que al estar colocada en la esquina formada por la unión de dos muros primarios, fija la posición de estos muros y de los que cruzan el resto del edificio. Todas las demás piedras deben ajustarse a ella, así también la casa espiritual, además de descansar en Cristo, queda determinada en cuanto a su carácter santo por Él. Esa es una aplicación que Él hace. Entonces, ¿qué es la piedra angular? La piedra angular, además de sostener el peso de los muros principales, coloca las líneas maestras de por dónde va a ir la casa. Por tanto, toda piedra edificada sobre la piedra angular tiene que estar en armonía, tiene que estar bien ajustada con esa piedra angular. Y desde luego, la enseñanza de los apóstoles está perfectamente ajustada y centrada en Cristo. Y la enseñanza de cada iglesia, si es que quiere edificar esa casa, tiene que estar perfectamente ajustada a Cristo. Es así de sencillo y así de difícil, ¿no? Predicar mirando a Cristo, mostrar cómo toda la Escritura nos habla de Él y toda nuestra fe y confianza tiene que estar puesta en Él, porque Él es la superestructura de todo el edificio. Ahora, dice también el apóstol que el edificio bien coordinado va creciendo. Y de esto no voy a hablar mucho ahora, porque dedica una buena parte del capítulo 4 a explicar cómo es esto, ¿no? Todas las coyunturas y ligamentos de un cuerpo humano van creciendo en armonía, ¿no?, juntas, hasta que el niño espiritual llega a ser un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para ya no ser niños fluctuantes. Esto es un tema que ya veremos, ¿no? Pero nos llama la atención esto. La iglesia es un edificio en crecimiento, en construcción. ¿Alguna vez has viajado a alguna ciudad emblemática fuera de España para ver un edificio monumental y estaba en obras? Mi hijo tuvo esa suerte. El Coliseo romano, creo recordar, ¿no? Y nos trajo fotos de todos los andamios. Dijo, mira, papá, los andamios del Coliseo. Muy bonito, hijo. Es una pena, ¿no? Cuando ves un edificio en construcción, no aprecias su belleza, no aprecias mucho, ¿no? Ves los andamios, ves la estructura, ves el trabajo que se está llevando a cabo. Así, cuando los hombres y nosotros mismos, los creyentes, contemplamos la iglesia, ¿qué vemos? Pues algo a veces un poco descorazonador, ¿no? Mucho polvo, escombro por allí, por acá, alguna pared torcida que hay que mejorar. No es ver la iglesia con ojos humanos, hermanos, puede ser descorazonador. Y yo entiendo que este mundo, cuando ve la iglesia, la desprecie, porque la ve con ojos humanos. ¿Y qué ve? Nuestros fracasos. Ve lo que Cristo ha escogido, lo vil y lo despreciado. Ha escogido el material defectuoso. Tengo amigos que se dedican a la construcción y que se dedican a comprar restos, ¿no? Y hacen cosas maravillosas con los restos. Luego son creativos y tienen talento, y con lo que parece que no es muy aprovechable,
hacen construcciones maravillosas. Pues Dios es el maestro de coger material de desecho y hacer un edificio glorioso destinado a ser su propia casa. Ahora bien, la gloria de ese edificio no se puede percibir con estos ojos. Hay que verlo a la luz de lo que nos dice su palabra. Y esto es algo importante, ¿no? Ahora, nos dice esto, que este edificio está llamado a ser un templo santo para el Señor. Más bien que esto es ya, ¿no? Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y fijaos que el verbo sois está en presente. ¿Por qué? Porque las obras continúan. Y dice, para morada de Dios en el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿algún día Dios morará en el edificio o Dios mora ya en el edificio? Él ya mora en el edificio. Recordáis su promesa, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él ya hace morada en medio de su pueblo. La iglesia de Dios no es el local en el que nos reunimos. Para muchas personas un local tan feo como el nuestro es abominación. Que no, que hermanos, que no va por ahí. No es la gloria del edificio. Si no va a quedar ladrillo sobre ladrillo de esto. No es la gloria del edificio. No es un templo hecho por manos humanas, la morada de Dios. La morada de Dios son los creyentes. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Somos el edificio en el que Dios ya mora. Y qué humildad la de Dios, y qué condescendencia y qué gracia morar en un edificio en obras. Si alguna vez has pasado esa experiencia, sabrás que no es agradable. Pero el Señor tiene paciencia. El Señor está esperando el momento en que acabe su obra y la perfección y la deje perfecta. De hecho, la novia de Cristo hoy por hoy no es muy atractiva todavía. Dice que algún día será sin mancha ni arruga. No es lo que Él merece, pero un día Él la perfeccionará y la hará perfecta, como Él es perfecto, por su amor y por su gracia. Esto es emocionante. Ahora, lo que quiero transmitiros es esto. No os desaniméis viendo la iglesia. Hay muchas personas que se desaniman y dejan de ir a la iglesia. Es que la iglesia son hombres. Claro que son hombres. Es que son imperfectos. Es que son hipócritas. Pues ven, que hay sitio para otro. Si la iglesia es un desecho, ven, que tú también cabes. Pero no mires las cosas con ojos humanos. Míralas a la luz de la palabra de Dios. Mira lo que Dios está haciendo. Tomando el desecho y haciendo un edificio eterno, glorioso, perfecto. Como Él es perfecto, porque un Dios santo no se va a conformar con otra cosa que no sea una morada santa. Pero lo está haciendo. Ten paciencia. Y con tu propia imperfección, ten paciencia. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Y te parece que falta mucho? Es que falta mucho. Lo triste, ¿sabes qué es? Creyentes que ya no leen la Biblia porque creen que ya saben bastante, que ya estaban bastante perfeccionados. Hubo un hermano, es una anécdota que la meto aquí a colación. ¿Habéis oído hablar de la doctrina del perfeccionismo? Bueno, John Wesley creo que no era su intención última, pero dio lugar a una doctrina. No sé si él o sus seguidores, sabéis que los seguidores siempre son más fanáticos que el que propone algo. Propuso que por medio de la obra del Espíritu Santo se puede alcanzar la perfección en esta vida. Entonces uno de estos seguidores de la doctrina del perfeccionismo fue a hablar con el predicador de Londres, Charles Spurgeon, y le dijo que él ya era perfecto. Y entonces Charles Spurgeon le dio un fuerte pisotón en el callo. Y claro, por lo que dijo este hombre después se pudo dar cuenta de que no era perfecto todavía, ¿no? De que no iba a poner el otro pie ni la otra mejilla, ¿no? ¿Cómo vamos a ser perfectos? Nos falta mucho para ser perfectos. Yo no estoy diciendo que sigamos el método Spurgeon para demostrar a los demás que no son perfectos. Lo que estoy diciendo es que observes tu propia vida y te darás cuenta en un segundo de que no eres perfecto. Sin embargo, el edificio que Dios está construyendo será perfecto. Y no solamente en calidad, sino en tamaño. ¿Por qué? Porque va a ser compuesto por innumerables piedras. O sea, si tú has visto por ahí catedrales que te han quitado el aliento, que te han dejado sin habla, cuando veas este edificio no vas a poder decir nada. ¿Os acordáis cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Dice que tus descendientes, es decir, mis hijos, Abraham, mis hijos, serán como las estrellas que están en el cielo o como la arena que está a la orilla del mar. Si alguien puede contarlas,
alguien podrá contar a mis hijos. Y esto otra vez es un ánimo en un país como el nuestro, occidental, en el que la iglesia es tan pequeña y tan débil. Y uno ve el vademecum cristiano y dice, bueno, no está mal, en iglesia hay no sé cuántas, en España hay no sé cuántas iglesias, sí, pero ¿de cuántos miembros? La mayoría son muy pequeñas, de personas muy mayores, que van partiendo con el Señor y que van cerrando. Y uno ve el panorama, y uno ve luego los que dicen ser iglesias y no predican a Cristo, y uno ve todas las desviaciones y impurezas que hay en la doctrina esencial de la iglesia, y dice, Señor, ¿solo yo he quedado, como Elías? ¿Solo yo he quedado y también puedo caer? Y el Señor le dice, no, 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 no. Yo tengo mi remanente, yo tengo mi pueblo a través de todas las edades. Y cuando lo veáis en conjunto, cuando veáis la multitud de cristianos a lo largo de la historia, de personas que, digo bien, han creído en Cristo antes y después de Cristo, porque la iglesia no es a partir de Cristo. La iglesia es de siempre, la congregación de los que han creído en Cristo. Aunque haya una diferencia a partir de Pentecostés, que ya veremos en el capítulo 3. Este edificio es imponente, a la medida de un Dios imponente. Es la iglesia, somos tú y yo. Así que en conclusión, la iglesia no es fruto de la invención humana, es el plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo. La iglesia está compuesta por ciudadanos de la ciudad que tiene fundamento. Es la familia de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, veremos después. Ningún edificio terrenal es la morada de Dios, pues Él no habita en templo hechos de manos humanas, por manos humanas. Él habita en su iglesia, Él la diseñó, Él la está edificando y Él la terminará. Es un edificio enorme, sus piedras son incontables, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es diverso, hay toda clase de piedras, como redimidos de toda nación y lengua. Y es un hogar de paz, porque tanto judíos como gentiles están en paz con Dios y entre sí. La iglesia es un lugar de paz, donde se nos ha dado paz con Dios y donde somos llamados a tener paz los unos con los otros. Si eres hijo de Dios, eres parte de su iglesia. Si no es así en la práctica, solo eres una piedra fuera de su lugar. Que el Señor nos ayude a entender la gloria de la iglesia y el privilegio de formar parte de ella. Amén.